y quiénes están al lado de Noboa y quiénes están al lado de las familias a las que ellos se pertenecen. Porque ellos son los que van a detentar el poder. La gente lo miraba a Lazo y no lo estaba mirando a Danilo Carrera, que era el verdadero dueño del gobierno en la época de Lazo. Entonces, en este caso, hay que ver el entorno, y es un entorno neoliberal. Y el neoliberalismo, por principio, es un sistema dentro del sistema, es un modelo dentro del sistema capitalista que es desalmado y deshumanizado. Es como nos pasaba con Velasco Ibarra. Lo veían a Velasco Ibarra y decían, buen candidato, buen orador. Pero ¿quiénes estaban alrededor de él? Los que terminaron siendo después socialcristianos. Ahí estaba el padre de Jaime Nebot, ahí estaba toda esa gente. Ahí estaba Martínez Merchán, ahí estaban todos. Entonces, no hay que verlo a Daniel Noboa. ¿Quiénes están al lado? Dice que va a combatir la evasión de impuestos, pero si la Hacienda La Clementina, entre otros temas que han tenido de problemas, se la quitaron porque no pagaba impuestos. Dice que va a cumplir con cuestiones laborales, pero si tiene el caso Tramabo, que hasta el día de hoy no paga alrededor de 30 y pico de millones de dólares a los trabajadores que trabajaron para él. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y que el tema de educación debe pasar a manos privadas, o sea, odia la educación pública, pero aparte de las virtudes de la educación pública, adicionalmente a eso, es a la que tienen acceso el pueblo, pues, porque el pueblo no puede pagar educación privada, y lo que quieren incluso es, y lo dice concretamente, trasladar la infraestructura de la educación pública a los docentes de las entidades de educación privada. Entonces, esto es salvaje. Yo he leído a los neoliberales y he visto cómo actúan, pero nunca he visto planteamientos tan absurdos y tan deshumanizados como este, que quieren que el Estado, que más que el Estado, que el gobierno se desentienda del tema de salud. O sea, el Estado está allí para funcionar. El Estado está para funcionar, para regular los temas de salud, medicinas, tarifas de determinados servicios, que tiene que desentenderse del tema de jubilaciones y de pensiones. Esto lo dice la vicepresidenta. Entonces es un tiro al aire para la campaña de Noboa, porque hace ver la verdadera intencionalidad de esa campaña, la verdadera intencionalidad de Daniel Noboa. Hay cuestiones que la gente tiene que entenderlas. La oligarquía no se va a suicidar. No se va a suicidar. O sea, los seres humanos respondemos a determinados patrones y a determinados intereses económicos, sociales, políticos, culturales. Y Daniel Noboa es un exponente y beneficiario directo de la actividad de su padre y de su abuelo. De tal manera que no estamos hablando con una persona que cínicamente le dijo acá al Ecuador hace pocos días que él era de centro izquierda. Primero tenemos que decir que él dice que él es un exponente de la nueva generación. Él es el exponente de la nueva generación, pero con la plata de la vieja generación. Eso hay que decirlo, porque él solo no es absolutamente nadie. Él es nada más que lo que quiere que haga Álvaro Noboa Pontón, una persona que le ha quedado debiendo mucho al Ecuador, y de eso lo vamos a explicar cuando hablemos algo de Daniel Noboa. Daniel Noboa cree que estamos en un país fundamentalmente de gente que no tiene memoria o que no sabemos qué es lo que han hecho ellos. ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido dos gobiernos profundamente imbricados, ligados. Han sido dos gobiernos siameses. Yo llegué a decir que esto es como un partido de fútbol donde el primer tiempo lo llevaron a cabo el gobierno de Lenín Moreno y el segundo tiempo del mismo gobierno neoliberal fue Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, pero en todas las travesuras que hizo Moreno y las que siguió haciendo Lasso, estuvo involucrada la gente de la oligarquía y los gamonales de la costa. Entonces, el apoyo que le dieron a Moreno, por ejemplo, para haber asaltado los órganos de control y haberse apropiado de las instituciones del Estado a través del Trujillato, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo manejaron a su antojo con Trujillo, captaron la Corte Constitucional de manera inconstitucional, captaron la Corte Nacional de Justicia en sus 2/3 partes, captaron la Contraloría General del Estado y mantuvieron hasta hoy un estado de prórroga de funciones, captaron la Fiscalía General, las superintendencias de todo tipo y etc. cosas. Entonces,
En ese entente y en esos acuerdos estuvo toda la derecha coaligada, porque ellos sí se unen. Y luego con el gobierno de Lasso fue evidente la participación de Daniel Noboa, que es importante ver esto. Él se desempeñó en la curul 118 de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando uno analiza qué hizo en esa curul, siempre estuvo votando y actuando en favor de las iniciativas de Lasso y no precisamente de iniciativas que beneficiaban al país. Voy a poner un ejemplo. Él en su plan de trabajo dice que va a combatir el dinero que sale a paraísos fiscales. Pero viene la pregunta, y viene el otro yo de Daniel Noboa. ¿Y por qué cuando se discutió Pandora Papers en la Asamblea Nacional, Daniel Noboa primero que esto dice mal de él? Porque un ser humano con la ideología que tenga, con los intereses que defienda, tiene que ser íntegro. Tiene que defender lo que piensa y actuar en consonancia. Huyó de esa votación y le mandó a su suplente para que vote. ¿Pero para que vote por qué? Porque se archiva el caso Pandora Papers beneficiando a Lasso de un caso evidente de tener dinero en paraísos fiscales que era sancionado por la ley orgánica de aplicación de la consulta del 2017 con la destitución del cargo. Por lo tanto, él a través de Ana Carolina León, su suplente, votaron a favor de Lasso en la sesión 747. Dice que va a combatir la evasión de impuestos, pero si la Hacienda La Clementina, entre otros temas que han tenido de problemas, se la quitaron porque no pagaba impuestos. Dice que va a cumplir con cuestiones laborales, pero si tiene el caso Tramabo que hasta el día de hoy no paga alrededor de 30 y pico de millones de dólares a los trabajadores que trabajaron para él. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es una contradicción enorme. Pero además hay otro tipo de cosas. Yo dije en estos días últimos que la señora Verónica Abad, su candidata a vicepresidenta de la República, vendría a ser casi como la jefe de campaña de Luisa González, porque no se puede haber dado una persona que lo haga quedar tan mal a Daniel Noboa. O sea, mientras Daniel Noboa intenta camuflarse, intenta maquillarse para hacer aparecer otra persona, Verónica Abad acaba de hacer unas declaraciones y otras más que todavía están en proceso. Y una de ellas, la más que esto está en video y no pueden decir que se ha sacado de contexto, donde ella dice que ellos van por el Estado, que es el mismo tema que han mantenido el neoliberalismo toda la vida, el Estado mínimo. El Estado que no se preocupe de regular las relaciones sociales y económicas. Por eso dice que el gobierno debe apartarse de los temas económicos, o sea, para que el pez grande se coma al chico. Entonces, ¿cuál es el papel que juega el Estado en las relaciones sociales? Que debe apartarse del tema de educación y que el tema de educación debe pasar a manos privadas, o sea, odia la educación pública, pero aparte de las virtudes de la educación pública, adicionalmente a eso, es a la que tienen acceso el pueblo, pues, porque el pueblo no puede pagar educación privada. Y lo que quieren incluso es, y lo dice concretamente, trasladar la infraestructura de la educación pública a los docentes de las entidades de educación privada. Entonces, esto es salvaje. Yo he leído a los neoliberales y he visto cómo actúan, pero nunca he visto planteamientos tan absurdos y tan deshumanizados como este, que quieren que el Estado, que más que el Estado, que el gobierno se desentienda del tema de salud. O sea, el Estado está allí para funcionar. El Estado está para funcionar, para regular los temas de salud, medicinas, tarifas de determinados servicios, brindar los servicios incluso de salud, porque el pueblo no puede pagar salud privatizada, que tiene que desentenderse del tema de jubilaciones y de pensiones. Esto lo dice la vicepresidenta. Entonces es un tiro al aire para la campaña de Noboa, porque hace ver la verdadera intencionalidad de esa campaña, la verdadera intencionalidad de Daniel Noboa. Y en ese comunicado expresamente dice que mantendrán la edad de la jubilación. Como decimos vulgarmente en el mundo, too late, demasiado tarde, porque en el plan de gobierno, y el plan de gobierno es un instrumento público porque está registrado en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, usted con la boca y con cualquier
Comunicado puede decir lo que quiera, pero ese es el plan de gobierno. Y en ese plan de gobierno dice que va a ajustar la edad de la jubilación y que va a revisar las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social. Entonces, pueblo ecuatoriano, sea del exterior, sea del interior de la República, o sea, eso es lo que pretenden. Resolver el tema de la salud, no mediante lo que deben hacer, que el Estado pague la deuda que tiene con la seguridad social, que se cobren las deudas a numerosas gentes para que pueda haber la liquidez necesaria, numerosas personas naturales o empresas. Pero sí, lo que quieren es ajustar que la gente se jubile en mucho más años. Entonces, ese es un programa de izquierda, como él dice que es de centro izquierda. Es un programa humanizante. O es un poco decir, perdónenme en una palabra, el neoliberalismo tiene como filosofía de vida, de actuación, el sálvese quien pueda, que subsista como en la selva. En la selva subsisten las especies más fuertes y los animales más fuertes. Sálvese quien pueda. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.